Hola, soy Oscar Marín y junto a Camilo Cartagena te damos la bienvenida a tu podcast El arte de sentir, porque sentir también es parte de ser hombres. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ojalá que esta semana haya sido del agrado, por lo menos de la mayoría, y que si no es así, pues que se den la oportunidad de agradecerse y de reconocerse, porque pues llegaron al final de la semana aún contra toda adversidad. Oscar, gracias nuevamente por estar aquí en este espacio. Cuéntame cómo estás y cómo va tu semana. Hola Camilo y hola a todos los que nos escuchan y nos pueden ver a través de los diferentes canales. Muchísimas gracias por estar acá en este episodio nuevo, en este quinto episodio ya de este espacio creado para nosotros. Realmente voy muy bien, con bastantes actividades por hacer, pero todo va marchando muy bien. ¿Y tú cómo estás, Camilo? Me alegra mucho saber que las cosas están muy bien. En mi caso todo está marchando bien, un poco acelerado, un poco de, no sé, de muchas cosas por hacer e intentando organizarme de la mejor manera posible justamente para cumplir con todas las cosas. Pero esta semana particularmente ha estado tranquila y espero que continúe estando así la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, Oscar, y el día de hoy tenemos un tema potente, porque creo que de alguna forma todos en algún momento de nuestra vida nos hemos cuestionado tal vez cómo interfiere el tema de la crianza, evidentemente, en cómo somos hoy, pero particularmente el tema de hoy está enfocado hacia nuestros papás, hacia esa figura paterna y la influencia que, pues, sin lugar a dudas, tiene en nosotros, ¿sí? Y yo creo que de alguna forma tenemos que ser muy honestos justamente en este episodio, porque en mi caso yo también he tenido que revisar la historia con mi papá y estoy seguro que no todo fue malo, pero hubo muchos momentos donde al fin y al cabo hubo ausencias, ¿sí? Donde tal vez hubo silencios, donde tuve invalidación, donde tuve exigencias que tal vez a mí me dolieron y durante años yo cargué con esa situación, ¿sí? Hasta que pues eventualmente ya me puse pues en mis procesos y perdoné y sané, pero pues es algo que yo veo constantemente en terapia, ¿sí? Sobre todo la herida paterna es algo que comúnmente tenemos todos los hombres, pero también están las mujeres. De alguna forma, el tema de tener padres distantes o padres duros, padres ausentes, o nuestros papás que muchas veces son como emocionalmente cerrados, ¿sí? Y eso nos forma, y eso también nos deforma, eso nos va dando las pautas de cómo nosotros nos vamos a empezar a relacionar en nuestra adolescencia, en nuestra adultez, y por eso muchas veces nos comportamos de ciertas formas que inconscientemente no son lo que nosotros somos, sino lo que hemos aprendido. Así que, ¿qué te parece el tema del día de hoy? Episodio puede ser profundamente movilizador para muchos, ya que la figura paterna tiene realmente un impacto central y que muchas veces es silenciado ese impacto que tienen nuestros padres en nuestras vidas. Ese impacto en la identidad, en el vínculo emocional, en el rol de ser hombre como tal, porque es una figura que realmente influye en nosotros. Y, y vamos como a intentar profundizar un poco en eso, ¿no? De cómo influye la relación con mi padre en la forma en cómo yo me relaciono, en cómo yo me veo, en cómo yo vivo como hombre, ¿no? Porque muchas veces no es lo que papá realmente hizo, sino lo que no pudo darnos o lo que nosotros esperábamos que fuera esa figura paterna, pero no la tuvimos. Entonces ahí es donde entra quizá esa confrontación o esa distorsión allí frente a esa figura paterna, frente a lo que no pudimos tener de él, pero pues que lo queríamos o lo necesitábamos. Esas heridas que nosotros no nombramos se convierten a veces en formas de vivir que nosotros no entendemos. Es decir, si nosotros no comprendemos cómo nuestros padres o cómo esas heridas de infancia, esas cosas que nosotros vivimos en nuestra niñez, impactan directamente sobre lo que nosotros somos y pensamos y actuamos. Pero eso sucede es cuando nosotros no nombramos aún esas heridas o no tenemos la claridad de por qué
nosotros nos comportamos como nos comportamos. Y es importante poder llegar como a ese análisis, ¿no? Fíjate que en mi caso particular ha tenido una repercusión significativa en el entendimiento de por qué yo era de cierta forma, ir atrás y ver cómo era mi relación con mi papá y qué fue lo que en cuanto a emociones, en cuanto a comportamientos aprendí de mi papá. Y hay algo muy gracioso que lo conoce, bueno, en mi círculo social y es, por ejemplo, mi lenguaje del amor es el contacto físico, pero a mí me cuesta mucho demostrarle a las demás personas a través del contacto físico, pues que las quiero, es decir, a mí me costaba, bueno, mucho dar abrazos, o me costaba mucho recibirlos, aun cuando, por ejemplo, cuando ya me estaba en confianza, o por lo menos con el equivalente a una pareja, pues que me sentía muy cómodo. Pero, por ponerte un ejemplo, con Karen, que es también mi mejor amiga, yo me vine a dar como abrazos de esos sentidos jolín, qué rico se siente, qué agradable es poder conectar y definitivamente liberar oxitocina a través de un abrazo. Te estoy diciendo hace poco menos de 2 años, ¿sí? Antes me costaba muchísimo, pero entonces fue a través del trabajo de darme cuenta cómo la figura paterna, cómo mi papá había influenciado en ese distanciamiento físico que yo tenía de las personas, porque mi familia particularmente demuestra el amor de unas formas muy distintas, ¿sí? Por ejemplo, con actos de servicio. Entonces, mi papá es muy de actos de servicio, ¿sí? Pero entonces, al hecho de que me demuestre el amor de una forma, pues no quiere decir que yo de pequeño o de adolescente no quisiera recibirla de una forma diferente, ¿sí? Y esto es bastante importante, sobre todo porque aquí, bueno, hablando ya de incidencias, hasta hace poco, te estoy hablando tal vez de unos, yo creo que menos de 6 meses, poco más de 6 meses, hablé con mi papá y le dije que qué bonito sería recibir de su parte un hijo te amo, que yo sabía que él me amaba, pero que lo quería escuchar, que lo quería leer, porque a él le cuesta mucho expresarse también. Y desde ese momento que yo, bueno, ya había hecho mi proceso de sanación, ya había hecho mi proceso de perdón, ya había hecho, pues, sin duda alguna, mi proceso de cierre frente a esas heridas que se habían abrir frente a esas heridas que se habían abierto en el pasado y que estaban presentes, pues lo vi como una necesidad de, si yo quiero que mi papá haga esto, pues lo mínimo que puedo hacer es comunicárselo. Y qué bonito fue la aceptación que empecé a tener de su parte, porque poco a poco lo empezó a hacer, le costaba, yo sabía que le costaba, pero poco a poco lo fui interiorizando hasta el punto que lo hice con mucha naturalidad y eso me parece súper bonito y lo valoro un montón, porque durante muchísimo tiempo yo no recibía ni siquiera un hijo te quiero. Yo sabía que él me quería por sus acciones, por lo que hacía por mí, pero nunca me lo decía. Y ahora con este tema de la migración fue que yo por fin pude tal vez tener un abrazo sentido con mi papá cuando me despedí para venirme para Europa, cuando volví luego de vacaciones, cuando nos volvimos a encontrar luego las despedidas y este año, bueno, otra vez que estuve en Colombia. Y se siente muy bonita la cercanía, porque antes teníamos una relación muy distante, ¿sí? Justamente, pues si ya me voy a entender cómo su crianza y sus procesos, pues evidentemente él aprendió eso. Y eso pues lo intentó replicar en mí, consciente o inconscientemente, intentando hacer sus mejoras, pero pues no dejó de, sin duda alguna, una huella importante en mí y en las relaciones que yo empecé a tener en adelante, sociales en general, porque pues yo era una persona muy distante. A mí me costaba, incluso en la actualidad me cuesta menos, pero todavía me cuesta decirle a una persona que la quiero, que la amo, ¿sí? Y digo que me cuesta, ya lo hago con mucha más facilidad, ¿sí? Pero es que antes, para mí, decirle a mi familia, decirle que la amaba, yo lo aprendí a hacer aquí estando en Europa. Yo antes a mi familia, a través de los actos de servicio, por ejemplo, a mi abuelita, que la amo un montón, yo le demostraba el amor llevándole comida, o llevándole cosas, o sacándola a pasear, o saliendo con ella de viaje. Pero yo no le decía, abuelita, te amo. Lo empecé a hacer ahora que estoy en Europa, que empecé a valorar un montón de cosas, que empecé a sanar, que empecé a transformarme y sí naturalicé el poder decir a las personas que yo amo que las amo. Pero antes me costaba un montón. Entonces cuando yo digo, pero ¿por qué estoy así y voy atrás? Pues me doy cuenta que fue, obviamente no fue solo la responsabilidad de mi papá, sino de mi crianza en general y de mi entorno. Pero pues sin duda esa figura paterna que yo tuve me enseñó eso, a tomar de alguna forma distancia física de las personas y a no expresar lo que sentía, porque mi papá no expresa lo que siente.
En la actualidad lo está haciendo, está mejorando, sin duda alguna, está haciendo unos cambios muy importantes que se los aplaudo, pero si yo te hablo de mi papá hace 5 o 6 años atrás, le cuesta o le costaba muchísimo expresar lo que estaba pasando. Y evidentemente, cuando yo voy atrás y me doy cuenta de eso, digo, tengo que cambiar porque yo no soy eso. Yo soy una persona que sí quiere decirle a los que ama que los ama. Yo soy una persona que sí quiero abrazar a las personas que me importan y no quiero seguir haciendo algo que aprendí, pero que está mal, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la relación de mi papá conmigo, creo que fue como uno de los impactos más significativos que yo puedo notar. Claro, Camilo, y es que fíjate que su presencia, su ausencia siempre modela nuestra manera de amar, de enfrentarnos al mundo, de ser hombres. De hecho, pues a mí me sucede algo parecido a lo tuyo dentro de mi familia. Pues mi papá no era muy expresivo, no sé, es como una generalidad quizá de unas generaciones anteriores, que pues no solían expresar mucho su afecto. Entonces, digamos, cuando comienzo como ese renacer del cual hablaba allí en el primer episodio, comienzo a desligarme de eso, es decir, a comprender pues que mi papá es mi papá y él es allá, pero eso no tiene por qué marcarme a mí en mi forma de ser yo, ¿sí? Entonces comienzo ese autodescubrimiento, es decir, yo quién quiero ser, cómo quiero actuar ante el mundo y cómo quiero yo expresarme ante el mundo. Y entonces ya comprendo, bueno, pues si papá no quiere expresar, pues que no exprese, o sea, sí, allá él, ¿sí? Y si me dice a mí que te amo o no, eso es cuestión de él, no es cuestión mía, ¿sí? Entonces, lo que sucede muchas veces es que nosotros intentamos que nuestro papá o nuestra familia o estas personas a las que queremos nos den lo que nosotros queremos que nos den, ¿sí? O sea, no podemos hacer ese desligamiento de esa figura y entonces esperamos que nos validen, esperamos que nos digan, esperamos que cambie, esperamos que, sí, y ese esperar es el que desespera, ¿sí? Entonces, llega un momento en donde nos cansamos de tanto esperar y entonces entramos en frustración, entramos en muchas otras cosas que pues no son saludables, ¿sí? Para nosotros. Entonces, lo que comencé a hacer es desligar todo eso, ¿sí? Desligar el hecho de que si mi familia se comporta de esa forma, no soy yo quien para cambiarlos o no cambiarlos, ¿sí? Puedo por los lados intentarlo, es decir, también con mi forma de ser, con mi forma de actuar. Si yo expreso y ellos no, pues el problema no es mío, el problema es de ellos, ¿sí? Pero yo sí expreso. Y a través de eso voy haciendo resonancia en ellos, quizá, y llega un momento en el que a lo mejor también expresen, ¿sí? Entonces, pues yo logré haciendo esto que te cuento, logré como hace ya varios años como superar ese tema del afecto familiar, el afecto de papá sobre todo. Mis padres se separaron y eso pues también generó allí una coyuntura bastante grande, pero fíjate que también son esas concepciones que nosotros tenemos, ¿no? Porque papá es ese primer modelo de masculinidad que nosotros vivimos y lo que papá hizo, dijo, no pudo, no supo, etcétera, nos afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos esperando que haga, que diga, que pueda, que sepa, ¿sí? Y dejamos de ser nosotros muchas veces. También ese tema de la exigencia, el silencio, la distancia emocional, son esas heridas invisibles que nosotros debemos comenzar a ser conscientes para poder trascenderlas. Y si nosotros no las trascendemos, pues generamos ahí una cantidad de cosas en nuestra psique que no son nada saludables. O sea, nuestra salud mental se podría ver deteriorada por esto y lo vemos muchas veces en consulta. Tanto tú lo mencionabas ahora como pues yo también lo veo. Sí, esa relación, pero es esa relación mental, ¿no? Esa relación de pensamiento de lo que yo espero, de lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, eh, más bien comencemos a preguntarnos, ¿no? Yo todavía sigo buscando que mi papá me vea con orgullo. Yo todavía sigo pensando que lo que mi papá dejó de hacer me define a mí como persona, o no hizo, o no me dijo. Si tuve que convertirme en un hombrecito demasiado pronto, eso todavía me está afectando.
sea, todavía sigo ligado a esas cosas de mi infancia. Entonces yo pienso que debemos comenzar a dejar de buscar esa aprobación por parte de nuestros padres, de nuestras figuras nucleares, para comenzar a ser nosotros mismos. ¿Sí? Es decir, a mí no me expresaron, yo por qué sigo esperando si mi papá lleva 30 años que no me expresó nunca, porque tengo yo que venir ahora a cambiarle la vida, a cambiarle su percepción, o sea, no soy yo quien, ¿sí? Yo debo dejar esperar que mi papá me diga o no me diga, ¿sí? Yo comenzar a ser yo. Entonces, si yo quiero expresar, pues yo expreso. Que mi papá no lo exprese, pues allá él, ¿vale? Y es que muchas Sí, veces, digamos, aquí tengo algo importante que anexar porque justamente estamos viendo el paralelismo, ¿no? Yo, en mis casi 30 años, que hace poco hablo con mi papá y le digo como, hey, yo sé que me amas, pero quiero que me lo digas. Y aquí viene un punto importante porque entonces tú estás hablando de la contraparte de, bueno, si tu papá no lo ha hecho 30 años, pues no lo esperes y renuncia a la idea. Y claramente aquí toca empezar a revisar bajo qué concepto y bajo qué condiciones, pues uno toma X o Y decisión, ¿verdad? Porque en mi caso es porque yo sé que la relación entre los dos ha mejorado mucho a lo largo de los años, cada vez mejora mucho más, pero pues sentía que le hacía falta eso, ¿sí? Y como yo lo sentía, y pues en mi proceso básicamente es si algo no me gusta o si algo siento que hace falta, pues tengo que expresarlo. Ya si la otra persona hubiera decidido no hacerlo, ahí yo en mi caso renuncio, o sea, ya le dije lo que yo quería, no lo hizo, pues ya no puedo seguir esperándolo porque ya sé que así es y lo acepto, ¿sí? Pero pues tenía que jugarme la ficha que no me había jugado pues prácticamente en lo que llevo de existencia. Pero pues siento que aquí sí hay que hacer como un pequeño análisis de en qué momento es importante tú manifestar lo que está pasando y en qué otro decir, bueno, yo ya renuncio a esta situación. Porque claramente estar llevando lastres a lo largo de tu vida, pues sin duda alguna te puede empezar a pasar una factura mucho más grande porque siempre vas a estar esperando algo que seguramente nunca va a llegar. Y entonces aquí claro el que a mí, tema es pues, aceptar a los papás. Dime. no, que te decía que tampoco es renunciar, o sea, no es obligar a que, o quizá esperar a que yo tenga que cambiar eso, pero tampoco es renunciar. A lo que yo me refiero es que tú a expresar, ¿sí? Sin necesidad de obligar o de esperar que el otro también comience a hacer como yo estoy comenzando a hacer, ¿sí? Entonces, simplemente es, tú comienzas a ser tú mismo, expresa, di lo que necesitas decir tú, que eso, pues por inercia allí va generando ciertos cambios que pueden desembocar en algo positivo. Pero, digamos, esa espera de que es que lo necesito y lo siento así, es porque todavía tenemos ese vínculo allí súper, súper aferrado a lo que debería ser y no fue, ¿sí? A lo que debió ser en su momento, que no lo tuve, y quizá eso también entra en comparativos, ¿no? O sea, y otras personas sí lo tuvieron, pero yo no, bueno, eso puede generarse mil cosas, ¿no? No estoy diciendo que sea tu caso, pero puede generar muchas, muchas cogniciones frente al tema. Entonces, a lo que me refiero es, comienza tú a ser tú, ¿sí? Expresa, vive, siente y dilo, que los otros, pues, en su medida y en sus posibilidades van también comenzando a hacerlo. ¿Sí? Y digamos, nuestros padres en nuestra infancia tienen, o bueno, lo que hicieron o no hicieron, tienen unas consecuencias emocionales y vinculares bastante interesantes. Si nuestros padres fueron ausentes física o emocionalmente, ¿sí? Nos genera un miedo al abandono, una hipervigilancia, una dificultad para confiar. ¿Sí? Si nuestros padres fueron rígidos o fueron autoritarios, entonces ahorita de adulto yo puedo ser o tener una autoexigencia súper elevada, lo cual me genera una ansiedad impresionante, puedo tener un miedo al fracaso, puedo tener una represión emocional súper grande, que también eso me genera muchas, muchas, muchas cosas emocionales no constructivas, ¿sí? Si mis padres fueron em, o muy frágiles o muy caóticos, entonces ahorita necesito yo el tema de la sobreprotección, ¿sí? Necesito yo tener el control de todo. Eh,
tengo ese miedo de poder llegar a ser como ellos, ¿no? O frágiles o caóticos. Si mis padres emocionalmente fueron muy cerrados, entonces ahorita yo quizá pueda tener esa dificultad para expresar afecto, ¿sí? Evito el conflicto a toda costa si no sea lo que a mí me guste. Me cierro ante el dolor. Entonces, mira que cada una de las cosas que nosotros vivimos en nuestra infancia pueden repercutir en nuestra adultez. Y mientras nosotros no le pongamos nombre a eso que vivimos, a eso que sentimos y a eso que no expresamos o a eso que tenemos allí todavía muy adentro de nosotros y que nos comportamos como nos comportamos y no sabemos por qué nos comportamos así. Sí, no, es que yo soy de mal genio siempre. Bueno, revisemos qué fue lo que sucedió y eso no necesariamente tiene que ser con los papás. Sí, pueden haber muchas otras cosas allí, pero bueno, hoy el episodio es frente a los padres, ¿no? Entonces, si tengo miedo al abandono, hipervigilancia, dificultad para confiar, miedo al fracaso, represión emocional, necesidad del control, etcétera, puede estar ligado a muchas cosas desde allí. Acá tenemos que tener en cuenta dos cosas fundamentales, Oscar, que tocas de nombrar. La primera, y en este caso hay que ponerle nombre, y es que no podemos comparar. No podemos comparar los papás de los demás con nuestros papás, porque es que socialmente siempre hay unos imaginarios colectivos del ideal de lo que sería ser un papá o lo que sería ser una mamá. Y cuando nuestros papás no encajan en esos ideales, pues tendemos a crucificarlos, ¿sí? Porque es que mi papá tenía que ser así, porque es que socialmente eso es lo que está bien. Y realmente no, porque es que los seres humanos no somos perfectos y tenemos que entender las historias que tiene cada ser humano detrás de por qué se comporta de ciertas formas. Ojo, no para justificar, sino para comprender y empatizar el por qué muchas veces las personas se comportan de esas formas, ¿sí? Y otra cosa importante es el hecho de que nos moldean nuestros papás, nuestra propia identidad desde pequeños. Y lo que tú estabas diciendo, muchas de nuestras emociones, de nuestras conductas, de nuestras sensaciones, pues vienen aprendidas de los papás. Y ahí es donde tenemos que cuestionarnos, bueno, ¿esto viene una herida de mi infancia o esto es un comportamiento aprendido o esto lo adquirí o esto porque está conmigo? Y empezar a identificar realmente si eso es tuyo, si no es tuyo, y empezar a trabajarlo y a soltarlo si es el caso, porque evidentemente estamos siendo adultos que todavía vivimos con las heridas de niños, ¿sí? Y aunque eso no está mal, sí tenemos que empezar a mirar adentro y empezar a resolverlo precisamente para soltarlo, porque lo que uno no trabaja lo repite. Y entonces nos convertimos en personas que estamos llevando patrones y patrones hasta que decimos, no, yo ya no quiero repetir más esto. Porque justamente el tema de conocer la historia de las personas, de nuestros papás, de nuestros abuelos, bisabuelos, nos permite ver cómo se va repitiendo el patrón en efecto bola de nieve, tal vez cada vez es en menor escala, pero se sigue repitiendo hasta que uno para y dice, yo ya no lo quiero repetir más. Y el no lo quiero repetir más no se basa en, me voy a comportar diferente y yo sí voy a ser un buen papá. No, se basa en que tengo que sanar, que tengo que trabajar, que tengo que resolver para estar bien conmigo. Y si yo estoy bien conmigo, voy a poder estar bien con el resto y eventualmente, seguramente, ser un buen papá. ¿Sí? Y entonces no tenemos en cuenta justamente todas estas cosas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra infancia, pues las vamos a replicar en nuestras relaciones, en la forma en la que nosotros hablamos con nosotros mismos, en cómo nosotros trabajamos, en cómo nos criticamos, o sea, un montón de cosas. Y entonces tenemos que ir como al tema principal y es en tema en consulta, los hombres nos cuesta mucho confiar, ¿sí? Nos ahoga muchísimo en nuestras relaciones y a veces no sabemos gestionar las emociones, pues la emoción que más conocemos porque es la que asociamos con la masculinidad, la rabia, entonces nos la pasamos explotando. O cuando no explotamos, entonces nos callamos y nos hundimos por allá silenciosamente sin que nadie se dé cuenta de lo que nos está pasando. Y siempre tenemos esas heridas que están ahí afectándonos y por eso estamos respondiendo como respondemos. Muchas veces tú te dices, te preguntarás si realmente eres una persona que vive de mal genio, si eres una persona iracunda. Y en el fondo dices, pero yo, ¿por qué reacciono siempre de esta forma? Y va así, no, es que así aprendí, porque mi papá reaccionaba siempre así cuando pasaban estas cosas, pues entonces yo estoy repitiendo lo mismo que aprendí. Entonces tengo que ir a revisar y ponerle un nombre a la emoción y ponerle nombre a las cosas para saber qué es lo que me está pasando. Porque no es normal que tú reacciones con rabia todo el tiempo, no es normal que te quieras callar todo el tiempo, no es normal que no llores, ¿sí? Y el tema es eso, que estamos normalizando muchísimas cosas
precisamente porque aprendimos de nuestros papás un montón de situaciones que nos están afectando. Y hay cosas importantísimas que tú nombraste y es el tema de reconocimiento, ¿sí? De no ser suficientes, de no ser reconocidos para nuestros padres, es una cosa impresionante. Y todo el tiempo estamos intentando, y sobre todo cuando hay muchos hijos, es como si inconscientemente hubiera una competencia por quién es el que va a destacar más y entonces a quién están o no prestándole mayor atención. Y entonces, como muchas veces uno recibe de parte de los papás, yo me acuerdo que tal vez sí, yo creo que en mi infancia tuve esos momentos donde me sacaba una calificación, en Colombia es de 1 a 5, 1 es perdida, 5 es pasar, 5 es la mejor nota, y tal vez me sacaba 4 y me minimizaban el 4 como, te hubieras podido sacar un 5 si te sacaste un 4 y esfuérzate más. Y entonces eso, en el momento, ¿no? Es como, jolín, sí, tengo que esforzarme más, pero en el tiempo es cuando consigo un logro y algo que me ha costado y lo comparo con lo que otros han conseguido, era como, jolín, no, esto no vale, yo tengo que esforzarme más si quiero obtener eso, que es lo que realmente me va a dar el reconocimiento. Así hasta que renuncié a la idea, cosas como esta sí fue renunciar, no de, ay papá, mira que tú me afectaste de esta forma, no, trabajé mi proceso, solté la situación porque yo no tengo que estar aquí esperando que las demás personas me aprueben o que las demás personas me validen o intentar ser suficiente para todos, porque es desgastante y es doloroso, porque todo el tiempo estás trabajando en pro de los demás y nunca en satisfacerte a ti, porque cuando haces algo que te satisface y a los demás no les causa ningún impacto o repercusión, inmediatamente pierde todo el valor que tenía para ti. Y esto es bastante delicado y creo que esto lo podríamos trabajar en un tema mucho más adelante, porque de eso sí tengo un par de ejemplos personales que sin duda me marcaron y fueron los que pusieron el antes y el después para decir, es que esto lo tengo que resolver y no puedo seguir permitiéndolo. Esto no está bien y no es normal. Déjame que uno de los, quizás los mayores exponentes que habló sobre esto fue Sigmund Freud, ¿no? Y es que lo que no resolvemos con papá lo proyectamos en nuestras parejas, amigos, hijos, en nosotros mismos. Pero entonces, ¿cómo empezar a sanar esa herida paterna, no? Digamos, claro, podemos saber que la tenemos, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos comenzar? Y lo primero es eso, aceptar que no todos los padres pudieron amar como nosotros necesitábamos. Y necesitamos desligarnos de eso, ¿sí? De lo que esperaba, de lo que fue y no fue, de lo que dijo pero no dijo, de lo que tenía que decir pero no lo dijo, de lo que tenía que hacer pero no lo hizo. Desligarnos de eso. Es decir, comenzar a ser nosotros mismos, auténticos. Quizás hacer ese duelo por el padre que no fue, ¿sí? El padre que no fue, o sea, hacernos a la idea de lo que, de la realidad, es decir, separar ese padre ideal, separar ese hombre ideal de un hombre de realidad, ¿sí? Y ahí entonces comenzamos a hacer quizá esa transmutación de pensamiento y demás. Y eso se puede hacer a través de muchas herramientas, ¿no? Escribirle una carta, replantear la masculinidad desde tu verdad, no desde tu herencia, hacer ese diario emocional, visualización compasiva pues, con nosotros mismos, ¿no? Imaginar esa conversación donde nosotros podemos decirle lo que nunca le dijimos, quizá pues para no entrar en conflicto, ¿no? Espacios de conversación con otros hombres o con nosotros mismos, ¿sí? Donde podamos compartir esas historias sin vergüenza, sin miedo al juicio. Y ahí entra quizá un poco el tema de la amistad entre hombres del capítulo anterior, ¿no? Poder generar esos espacios entre nosotros mismos para compartir esas historias. Pero sobre todo, es desligarnos de ese papá ideal y aceptar ese papá real, ¿sí? Eso fue lo que me tocó y con eso vivimos y ya. O sea, yo no puedo cambiar toda una historia, ¿vale? Entonces, hacer ese duelo, esa transformación de pensamiento, esa separación, ¿no? Porque lo que nos mata es la idealización de las cosas y sobre todo en este tema, ¿no? Y ahorita que estamos ya adultos. Exacto. Mire que yo creo que un tema para empezar es justamente a trabajar en esta herida es un trabajo con nosotros mismos. Es un trabajo con nosotros mismos que viene muy a ser compasivos y hablarnos bien, hablarnos de una forma diferente a como estamos acostumbrados a lo largo de nuestra vida. Y es justamente empezar a ser conscientes de que no tenemos que ser duros con nosotros mismos.
y que debemos nosotros mismos empezar a permitirnos nuestros propios espacios para sentir. Tal vez de buenas a primeras no vas a identificar las emociones ni todo lo que no has aprendido en muchísimo tiempo, pero el primer paso justamente es decir, ok, algo está mal, me lo voy a permitir sentir. Tal vez lo vas a experimentar de una forma que no es la adecuada, pero es la que sabes, pues intenta eventualmente empezar a expresar. Si estás sintiendo algún tipo de emoción, intenta exteriorizarla como has aprendido. Cuando ya soluciones eso, cuando ya pase, intenta reconocer qué emoción era, ¿sí? Porque justamente tenemos que abrirle paso a eso, al reconocimiento. Pero el primer paso para llegar a eso es decir, ok, algo está pasando y necesito exteriorizarlo. Y luego, pues ya se van abriendo muchos más campos, muchos más espacios donde podemos hablar, donde podemos expresar, ponerles nombre, llorar si es necesario, tener ira si es necesario, porque aquí no se trata de, bueno, vamos a quitar la ira como emoción y ya va a desaparecer, porque no, es empezar a gestionarlas de una forma diferente, pero primero tenemos que ponerles nombre, saber qué está pasando, qué nos lo está generando y empezar a tratar de resolverlo. Y y creo que eso es lo más importante, que nosotros empecemos a permitirnos sentir, porque pues al fin y al cabo, en función de eso, nosotros podemos empezar a definir el tipo de hombre que queremos ser, ¿sí? Viendo hacia el futuro, precisamente para no repetir las cosas, viendo hacia atrás para decir qué es lo que necesito sanar, en el presente para sanarlo y en el futuro para saber que eso es lo que tú no quieres ser ni para ti ni para los demás. Y cambiar ese diálogo interno, porque muchas veces lo que escuchamos en casa o las situaciones que vivimos se convierten en una vocecita que todo el tiempo nos está diciendo si valemos o no valemos, si está bien o está mal, y constantemente nos estamos cohibiendo de sentir, de vivir, de experimentar, simplemente por situaciones que terceras personas pues nos enseñaron de forma consciente o inconsciente y que nosotros estamos replicando constantemente en la vida. Bueno, Camilo, hay que tener en cuenta que sanar la herida de papá no siempre significa reconciliarnos con él físicamente, ¿no? Sino reconciliarnos con lo que nos generó, con su ausencia, con su dureza, con su silencio. Podemos sanar aunque él no haya cambiado, ¿sí? Podemos sanar aunque él quizá no esté para nosotros. Entonces, pues no siendo más, agradecemos muchísimo, muchísimo a todos por quedarse hasta el final de este episodio. Si este episodio pues movió algo dentro de cada uno de nosotros, bueno, los abrazamos desde acá, no están solos. Cada vez que un hombre se permite mirar hacia adentro, está rompiendo una cadena generacional. Entonces, la invitación es a esto. Agradecemos enormemente por permitirnos llegar a esos espacios, por permitirnos llegar allí adentro de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Camilo, también por este espacio, por compartirnos tu historia, por compartirnos tus conocimientos también en este episodio. Osquitar, bueno, quiero cerrar, Osquitar y oyentes, con una pequeñísima reflexión. Es que tenemos que entender que cuando nosotros sanamos la herida con nuestros padres no es un tema de traición, sino es un acto de amor propio con nosotros mismos, porque nos vamos a dar la oportunidad de reconocer que nosotros fuimos niños, que en algún momento estuvimos o estamos esperando que nos vean, que nos hablen, que nos abracen, y aunque eso a veces no llega, o a veces, sí, a veces no llega y a veces llega, es importante entender que hoy nosotros somos unos hombres que tenemos la capacidad de darnos tal vez eso que nos faltó. Y hoy somos nosotros los que podemos elegir no repetir, no callar y no endurecernos, porque realmente la verdadera fuerza, recuerden que no es el aguante que nos han enseñado, sino en de verdad podernos atrever a sentir, a perdonar, a llorar y a construir. Así que, oyentes, les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos, Oscar. Muchas gracias por tus aportes. Gracias por estar aquí, abriendo este espacio que sin duda nos está haciendo percibir la masculinidad de una forma mucho más humana, mucho más bonita. Y bueno, hasta la próxima y les deseo un excelente día. Un abrazo para todos.